Las luces fluorescentes del Hospital de Santa María arrojaban un resplandor pálido sobre la planta pediátrica mientras David Carter cargaba a su hijo de 3 años, Mason, por el largo pasillo. A sus 36 años, el rostro de David mostraba las huellas de incontables noches sin dormir y el peso de unas responsabilidades demasiado grandes para una sola persona. Mason llevaba puesto su pijama favorito de Superman. El azul brillante de la tela era un contraste alegre frente al ambiente estéril del hospital. A pesar de su enfermedad, los ojos del pequeño aún conservaban esa chispa de curiosidad que hacía que el corazón de David se hinchara de amor y, al mismo tiempo, se encogiera de preocupación. «Papá, ¿los médicos me van a curar?», preguntó Mason, con su vocecita resonando suavemente en el pasillo. David reajustó el peso de su hijo en brazos, cuidando de no mover la vía que le habían colocado antes. «Sí, campeón. Los médicos de aquí son muy listos. Te van a cuidar muy bien». Durante los últimos 6 meses, David había librado una batalla que jamás imaginó tener que afrontar solo. A Mason le habían diagnosticado un extraño trastorno sanguíneo que requería tratamiento especializado y frecuentes ingresos en el hospital. Como trabajador de la construcción, el seguro de David cubría lo básico, pero las crecientes facturas médicas lo estaban hundiendo económicamente. Se había visto obligado a pedir una excedencia sin sueldo para cuidar de Mason, y los pocos ahorros que tenían se habían agotado semanas atrás. Aquella noche había llevado a su hijo a urgencias porque la fiebre se había disparado peligrosamente, y David sabía que no podía esperar hasta la mañana. Mientras caminaba más adentro del hospital, intentaba apartar el miedo que lo roía por dentro constantemente. ¿Y si no podía pagar el tratamiento que Mason necesitaba? ¿Y si fracasaba como padre justo cuando su hijo más lo necesitaba? Pasaron frente a la zona administrativa del hospital, donde, a través de unas puertas de cristal, David vio a personas elegantemente vestidas en lo que parecía ser una reunión nocturna. Supuso que serían miembros de la Junta, tomando decisiones sobre presupuestos y políticas mientras familias como la suya se las apañaban como podían en el laberinto de la atención médica. De repente, Mason se incorporó en los brazos de su padre y señaló hacia las puertas de cristal. «Papá, mira». David siguió la dirección de la mirada de su hijo, preguntándose qué había llamado su atención. «Esa es mamá», dijo Mason con absoluta seguridad, señalando con su pequeño dedo a una mujer con una blusa blanca elegante y una falda azul marino, de pie al frente de una mesa de conferencias. El corazón de David se detuvo. La mujer a la que Mason señalaba era claramente alguien importante, rodeada de otros ejecutivos y hablando con la autoridad segura de quien está acostumbrada a liderar. Parecía tener poco más de 30 años, el pelo rubio recogido con profesionalidad y un aire de éxito que transmitía riqueza y poder. «Cariño, esa no es mamá», dijo David suavemente, aunque la voz se le quebró un poco. La madre de Mason los había abandonado cuando él apenas tenía 1 año, incapaz de soportar las exigencias de la maternidad y prefiriendo dedicarse a su carrera. David no había vuelto a saber de ella desde entonces. Pero Mason negó con la cabeza con firmeza, como hacen los niños cuando están convencidos de algo que los adultos han olvidado. «Sí que es mamá. Me acuerdo de su olor. Me acuerdo de su voz». En ese momento, la mujer de la sala de conferencias levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de David a través del cristal. Por una fracción de segundo, su expresión compuesta titubeó, y David vio algo cruzar por su rostro: reconocimiento, sorpresa y quizá dolor. La mujer se excusó en la reunión y se dirigió hacia la puerta. A medida que se acercaba, David comprendió que Mason tenía razón. A pesar de la ropa cara y el aspecto impecable, aquella era sin duda Sarah Mitchell, la mujer que había dado a luz a Mason y luego había desaparecido de sus vidas. «David», dijo Sarah en voz baja al salir al pasillo, apenas un susurro. «Sarah», respondió David, con la voz cargada de emociones que creía enterradas hacía mucho tiempo. Mason extendió sus pequeños brazos hacia Sarah, con la cara iluminada de alegría. «Mami, sabía que eras tú». La fachada cuidadosamente construida de Sarah se resquebrajó por completo.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos al mirar al niño, al que no había visto en más de 2 años. Mason, susurró, con la voz rota. David permaneció inmóvil, sujetando a Mason entre los dos, sin saber qué hacer ni qué decir. La mujer frente a él no se parecía en nada a la joven madre agotada que los había dejado. Ahora era claramente alguien exitosa, incluso rica, a juzgar por su ropa de diseñador y por el hecho de que presidía lo que parecía ser una reunión de la junta directiva del hospital. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Sarah, aunque incluso mientras hablaba, pareció darse cuenta de la respuesta. Sus ojos se fijaron en la pulsera hospitalaria de Mason y en la vía en su brazo, y su rostro se volvió pálido. Mason está enfermo, dijo David simplemente. Lleva meses entrando y saliendo del hospital. Esta noche la fiebre subió demasiado y lo traje a urgencias. Sarah llevó una mano a la boca. ¿Qué le pasa? Un trastorno sanguíneo, explicó David, con voz firme a pesar de lo surrealista de la conversación. Los médicos dicen que es tratable, pero requiere cuidados continuos y medicación. Que cuesta más de lo que puedo pagar. Sarah miró a Mason, que se veía extendiendo los brazos hacia ella con total confianza y amor, como si nunca se hubiera marchado. ¿Puedo cogerle en brazos?, preguntó con cautela. David dudó solo un instante antes de pasarle a Mason con cuidado. El niño se acurrucó de inmediato contra ella, como si en lo más profundo de su ser recordara la seguridad del abrazo de su madre. Te he echado de menos, mami, dijo Mason con sencillez, acariciándole la mejilla con su manita. Sarah cerró los ojos, abrazando a su hijo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Yo también te he echado de menos, cariño, más de lo que nunca podrás imaginar. David contemplaba el reencuentro con sentimientos encontrados. Parte de él estaba enfadado con Sarah por haberlos dejado cuando más la necesitaban. Pero otra parte, la que veía lo mucho que Mason necesitaba a su madre, sintió algo parecido al alivio. Sarah, dijo David en voz baja. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado? Sarah abrió los ojos y miró a David por encima de la cabeza de Mason. Después de marcharme, me volqué en el trabajo. Fundé una empresa de consultoría médica y creció más rápido de lo que nunca imaginé. Me hice exitosa, incluso rica. Pero me convencí de que tú y Mason estaríais mejor sin mí. Hizo una pausa, acariciando suavemente el pelo de su hijo. Me repetía que era demasiado egoísta, demasiado centrada en mi carrera para ser una buena madre. Pensé que, si me mantenía alejada, tú podrías encontrar a alguien mejor para Mason. Pero nunca intentaste ponerte en contacto con nosotros, respondió David, intentando que no se notara el dolor en su voz. Tenía miedo, admitió Sarah. Miedo de que me rechazases. Miedo de que Mason no me recordara. Miedo de volver a haceros daño a los dos. Mason levantó la vista hacia Sarah con ojos serios. ¿Vas a quedarte esta vez, mami? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reto. Sarah miró a Mason, luego a David, y de nuevo a su hijo. Si tu papá me deja, respondió en voz baja, me gustaría intentarlo. Me gustaría ayudarte a cuidarle y asegurarme de que recibe toda la medicina que necesita para ponerse bien. David examinó el rostro de Sarah, buscando cualquier señal de que todo aquello fuera solo otra decisión pasajera de la que se desentendería cuando llegaran las dificultades. Pero lo que vio fue un arrepentimiento genuino y una determinación que no habían estado ahí 3 años atrás. Mason necesita a su madre, dijo finalmente. Y, siendo sincero, yo necesito ayuda. Ya no puedo hacerlo solo. Durante las semanas siguientes, Sarah fue reincorporándose poco a poco a sus vidas. Utilizó su dinero y contactos para que Mason recibiera la mejor atención posible de los especialistas más reputados del país. También aprovechó su influencia como gran benefactora del hospital para ayudar a otras familias en situaciones similares. Pero lo más importante fue que comenzó el lento proceso de reconstruir su relación con Mason y de ganarse la confianza de David. Asistía a todas las citas médicas, aprendió a administrarle la medicación y pasaba horas leyéndole cuentos y jugando a sus juegos favoritos.
3 meses más tarde, la condición de Mason se había estabilizado notablemente gracias a la excelente atención que recibía. Los tres estaban sentados en la habitación del hospital leyendo juntos mientras el niño recibía su tratamiento semanal. «Papá», dijo Mason, levantando la vista del libro. «¿Ya somos una familia otra vez?» David y Sara intercambiaron miradas. Habían mantenido conversaciones cuidadosas sobre el futuro, avanzando despacio y centrados sobre todo en las necesidades de Mason. «Estamos trabajando en ello, campeón», respondió David con suavidad. «¿Qué opinas tú?» Mason sonrió con esa sonrisa brillante e inocente que los había sostenido en los días más oscuros. «Creo que las familias se ayudan cuando alguien está enfermo. Y las familias se quedan juntas». Sara extendió la mano y tomó la de David. «Mason es muy sabio para tener solo 3 años». David apretó suavemente sus dedos. «Sí, lo es. Supo quién eras incluso cuando yo no le creía». «Los niños ven con el corazón», susurró Sara. «Quizá todos deberíamos hacerlo más a menudo». 6 meses después, Mason fue declarado en remisión total. Sara había creado una fundación para ayudar a otras familias en crisis médica, y había aprendido a equilibrar su exitosa carrera con su papel de madre. David había vuelto a trabajar, pero ahora con la seguridad de que Mason siempre tendría los cuidados que necesitaba. Más importante aún, había comprendido que a veces la gente se va no porque no te quiera, sino porque aún no sabe quererse a sí misma. Cuando salieron juntos del hospital tras el último tratamiento de Mason, el niño miró a sus 2 padres y dijo: «Os lo dije, esa era mamá. Nunca me olvidé de ella». Sara se arrodilló y abrazó fuertemente a Mason. «Y yo nunca me olvidé de ti, tesoro. Ni un solo día». A veces, reflexionó David, los reencuentros más importantes ocurren en los lugares más inesperados. Y a veces hace falta la fe inquebrantable de un niño para recordarles a los adultos que el amor, el verdadero amor, nunca desaparece del todo. Solo espera pacientemente el momento adecuado para encontrar el camino de regreso a casa.